Ya, nuevamente. Si hay un total de 50 alumnos, ese 50 es el universo. Aquí en vez de poner U, podrían poner el universo. Ya, en vez de U, podrían poner 50 aquí en forma numérica. Entonces, 30 estudian BASIC, 25 Pascal y 10 estudian ambos lenguajes. ¿Cuántos alumnos de primer ingreso estudian al menos un lenguaje de computación? Entonces, solo nos está hablando de dos lenguajes, que es BASIC, Pascal, por lo tanto, hay dos circunferencias o dos conjuntos. Los dibujamos tal que tengan una intersección, que es justamente esta. Listo, es todo lo que hay que saber. Entonces, nos dice 30 estudian BASIC. Entonces, yo, en vez de poner BASIC, solo he puesto B. También podría ponerlo así, ¿no? BASIC. Pero bueno, es mejor ponerlo así, pero sin que esté tanta letra. Y en vez de Pascal, lo puse P. 25 Pascal. Y ese 25 está ahí, fuera. Solo nos dicen así, 30 BASIC, 25 Pascal. Sin especificaciones ni nada. Entonces, por lo tanto, tomamos ahí afuera, fuera de la circunferencia. Luego nos dice 10 estudian ambos lenguajes. Entonces, como la intersección de estos dos conjuntos, la intersección es justamente esta. Esa parte que lo denominamos como T, estudian tanto los dos como estos dos. Entonces, y a eso se refiere, que T vale 10. Entonces, yo utilizando este ejemplito quisiera ponerles algunos posibles. Ya. Entonces, ya. Entonces, luego vamos a hacer. Ese 10 en vez de poner T, yo podría poner 10 de una vez. En vez de poner T, podría poner 10 de una vez. Porque este 10 me dice, estudian ambos lenguajes. 10 estudian ambos lenguajes. Como esto es la intersección de los dos conjuntos, entonces, o sea que estas 10 personitas van a estudiar tanto como que es BASIC como Pascal. Es la intersección de esos dos. Entonces, lo que nos pregunta, ¿cuántos alumnos de primer ingreso estudia al menos un lenguaje de computación? Ya, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar lo demás, o sea, por ejemplo, este X, este Y, eso es lo que vamos a encontrar. Porque aquí quiero ponerles las posibles preguntas que les pueden poner. Por ejemplo, ¿cuántos estudian básico? Vamos a hacer con este ejemplo las posibles preguntas que podrían hacerle con cualquier tipo de problema, pero básicamente siempre va a ser lo mismo. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuántos estudian BASIC? Entonces, aquí lo ven. Lo voy a ponerte nomás por el momento. Entonces, los que estudian BASIC, yo dije que esto va a ser, ¿no ven? Los que estudian BASIC, todo este conjunto. Y al que lo he denominado, ¿no? Lo he repartido en dos partecitas, tanto X como T. Entonces, eso sería la suma de esos dos, X más T. X más T. Estoy poniendo X más T nomás por el momento. Pero nosotros, ya que estamos haciendo con un problemita, nosotros ya tenemos que 30 estudian BASIC. Entonces alguien podría decir, ya pues solo 30, ¿por qué no poner directo? Está bien, solo que por el momento estoy poniendo X más T. Ahorita van a saber el por qué. Ahora, mmm, ahora, ¿cuántos? Nuevamente lo voy a abreviar. ¿Cuántos estudian Pascal?
Entonces, aquí, como ya tenemos, se refiere a todo esto, la suma de t más y. Entonces, eso, t más y, que nosotros ya tenemos, ¿no ve? Como dato, y todo ese dato es 25. 25. Ahora, ahora ¿qué más falta? T más y. Ahora, podría haber una pregunta. Ya, una pregunta que nos podría decir, ¿cuántos estudian solo básico? Y ya cambia la cosa. No es lo mismo decir cuántos estudian basic a decir cuántos estudian solo. Este solo cambia por completo la cosa. Entonces, les digo, entonces, en aquí, o sea, tal como lo he repartido, aquí X, aquí T, aquí Y, esta X, o sea, tal como dije, ¿no ve? En un principio, ¿cuántos estudian basic? Y es la suma de estos dos. X más T, ¿no? Todo esto. X más T. Pero ahora solo me dice solo basic. Ahora, esta X o este subconjunto X se refiere a las personas que estudian solo basic. Solo basic. No estudian nada más. Este subconjunto de T estudian tanto como basic y Pascal. Los dos. Los dos estudian. Ahora, esta Y, o sea, este subconjunto de Y, que sería justamente toda esta parte que estoy pintando, todo ese, ¿cómo es? Un círculo. No sé si decirle semicírculo, pero esta parte, estudian solo Pascal. Solo Pascal. Entonces, o sea, lo que quiero decirles que esta T o este subconjunto de T estudian los dos. Los dos. Y esta Y, tanto como la X, esta X estudia BASIC y esta Y estudia Pascal. Por lo tanto, entonces, como me dice solo BASIC, esta X, o sea, solo me está refiriendo a la X. Entonces, en aquí como respuesta sería esa X, que en nuestro caso no conocemos. Entonces, tendríamos que hallar. Nosotros sabemos que T es 10. Lo pondré aquí arriba. Discúlpeme un ratito. Ok, entonces, ¿cuántos estudian solo Basic? Entonces sería esa X, lo cual yo no conozco. Pero sé que, aquí no ven, los que estudian Basic es X más T. O sea, X más T es igual a 30, ¿no ven? Nosotros ya conocemos el valor de T, que es 10. Entonces, en vez de poner T, podría poner 10. Ahora solo tengo que despejar. Este más 10 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Lo cual voy a tener 30 menos 10, que eso es igual a 20. Entonces, ahí está. Esto sería 20. Ahora, entonces, otra posible pregunta. ¿Cuántos estudian solo Pascal? Esto ya sabemos, 20. Otra pregunta, ¿cuántos estudian? Me podría responder. Bueno, entonces es la misma idea. Aquí, solo Pascal. No es lo mismo decir cuántos estudian Pascal a decir solo Pascal, ¿no? Entonces, los que estudian Pascal es T más Y, que es igual a 25, ¿no? Gráficamente es todo esto, todo este círculo. Entonces, me dice solo Pascal. Entonces, tendría que hacer eso, ¿no? T más Y
es igual a 25, pero yo ya conozco el valor de t, que es 10. Entonces solo tendría que, en vez de poner t, poner 10 y luego despejando, ¿no? Este 10 va a pasar al otro lado de estar, y lo cual voy a tener y igual a 15. Entonces ya tengo ese valor de 15. Entonces, alumnos de primer ingreso que estudian al menos un lenguaje de computación. Listo. Ahora, en aquí, esta n, siempre va a haber una n. Bueno, pero por el momento nos concentraremos en esto, en estos dos conjuntos, ¿no? Ahora, mmm, esto pondré no hacia aquí, aquí era y, que es igual a 15. Entonces, ahora respondiendo la pregunta, ¿cuántos alumnos estudian al menos un lenguaje? ¿Cuántos estudian al menos un lenguaje? Entonces, ahora, aquí, X, esta X, ¿no ve? Este número 20, que representa todo este lado, ¿no? Toda esta parte. Toda esta parte. Toda esa parte estudian, o sea, estos 20 estudiantes estudian solo básico. Estos 10 estudian los dos. Estos 15 estudian solo Pascal. Entonces, aquí me dice cuántos estudian al menos un lenguaje. Si le preguntas a este de los conjuntos de aquí, si le preguntas a estos 20 alumnos, ¿estudias al menos un lenguaje? Bueno, imaginemos que yo fuese, ¿no? Que el que de esas 20 personas y alguien me pregunta, ¿estudias al menos un lenguaje de Visual o Pascal? O digo, no, Visual, digo, Basic, perdón. ¿Estudias alguno de esos dos lenguajes? Al menos de uno, al menos, estudian al menos un lenguaje de esos dos. Y yo te voy a decir que sí, estudio Basic. Entonces, sí cumple, ¿no ve? Por lo tanto, en ahí, esa X cumple. Ahora, aquí, le pondré X. Ahora, toca aquí, a estas 10 personitas, si le preguntas, ¿estudias al menos un lenguaje? Y te va a decir que sí. De hecho, yo estudio dos, pero sí estudio al menos uno. Yo estudio tanto Visual como Pascal, digo, Basic como Pascal. Y entonces, si le preguntas, ¿estudias al menos un lenguaje? Sí. Entonces, por lo tanto, cumple. Entonces, ahí tendría que aumentarle más T. Ahora, a estas 15 personitas, les preguntas, ¿estudias al menos un lenguaje? Y te va a decir que sí. Estudio Pascal. Por lo tanto, también se incluye y sería más Y. Entonces, que en nuestro caso ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos, ya tenemos estos valores, tanto X, T y Y, tenemos sus valores, ¿no ve? Que es 20 más 10 más 15, por lo tanto, entonces sería 20 más 10 más 15, y que esto es igual a 20, 30, 45, ¿no ve? 45. Entonces, ahí terminaba su ejercicio de ustedes. Esto lo hice nada más para empezar a explicarles un poco, ¿no? Cuántas diferencias hay, que decir cuántos estudian Basic, y bueno, y voy a seguir continuando. Su ejercicio básicamente termina así, miren, esto, ahí nomás era. Este procedimiento es importante, claro. Ahí, ahí terminaba su ejercicio, o ahí terminaba su tarea.
Lo cual, esto he estado explicando, estas partes he estado explicando, y voy a seguir explicando, sea para futuras preguntas o problemitas que van a aparecer. Entonces, ahí terminó su tarea. Ahora, otra posible pregunta que les pueden hacer con dos conjuntos. ¿Cuántos estudian eh, mm, Basic y Pascal? Entonces, aquí, a ver, si le voy a preguntar a estas 20 personitas que están aquí, les pregunto, ¿ustedes estudian Basic y Pascal? O sea, me estoy refiriendo a los dos lenguajes. Y te van a decir que no, solo estudian Basic, no estudian los dos, que es Basic y Pascal. Entonces, se descarta. Ahora, a estas 15 también si le preguntases, ¿estudias Basic y Pascal? Te va a decir que no, solo estudia Pascal. Si a estos 10 les preguntas, ¿estudias Basic y Pascal? Y te va a decir que sí, estudia los dos. Entonces, esa es la respuesta. La T, que en nuestro ejercicio es 10. Otra manera de verlo, ya sabemos, cuando decíamos B y C, ¿no? O B y A en conjuntos, ¿esto qué se presentaba? Intersección, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refería? A esta parte, ¿no? Los elementos que hay en esta parte. Entonces, es otra manera de verlo. ¿Y cuál es? A ver, entonces, aquí me dice Basic y Pascal, ¿no? Intersección de esos dos conjuntos. ¿Y cuál es la intersección? Es justamente lo que está aquí, ¿no? En esta parte, lo que estoy pintando. Y que justamente son 10 personas. Y por eso puse 10 ahí. Dos maneras de verlo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, pregúntanos. En el primero puso x más t igual a 30. ¿No sería igual a 40? Ya que x vale 30 y t vale 10. No, no, no sería así. X más T, ¿no ve? 30. Como te decía, ¿no ve? Aquí, en un principio nos dicen 30 estudian Basic, ¿ya? Entonces, ese 30 tú lo vas a poner afuera de todo el círculo. Afuera, porque solo dice estudian Basic. Y es justamente cuando les decían, ¿eh? ¿Cuántos estudian Basic? Pues 30, ¿ya? Y ese 30 significa X más T. Y X, aquí, ¿no? O sea, X pertenece a lo que es, ¿no ve? Una parte del conjunto. Y esa T también pertenece a la otra parte del conjunto. Ahora, esta X, esta X, ¿no ve? Que es, lo hemos hallado, que es 20. Esas personitas estudian solo Basic. ¿Cuántos estudian solo Basic? Entonces, si a estas 20 personitas les preguntas, ¿estudias solo Basic? Te van a decir que sí. Sin embargo, si preguntas a estas 10 personitas que también pertenecen al conjunto de Basic y le preguntas, ¿no? A una de esas personas, ¿estudias solo Basic? Y te va a decir que no. Esa persona estudia tanto Basic como Pascal. Por eso, por eso hay, en cuantos estudian solo Basic, por eso tomamos en cuenta a solo la X, que es 20, ¿no? Le hemos hallado aquí, que en un principio era x más t, pero este valor de t nosotros sí lo teníamos. Teníamos que, y como que nos daba el ejercicio, ¿no? 10 estudian ambos lenguajes. Entonces, como 10 ambos lenguajes es justamente la intersección. Es un sinónimo de decir estudian Basic y Pascal. Es sinónimo a decir Basic y Pascal. Entonces, por eso en vez de poner t, yo puse x más 10 es igual a 30. Entonces, de ahí yo despejo x y de ahí me sale 20. Por eso,
Por eso aquí x más t es igual a 30. ¿Cuántos estudian base? Solo es 30. Ahora, van a ver que todo se complementa. ¿Ven? Estudian Basic y Pascal. Ahora, va a haber otra pregunta. ¿Cuántos estudian, o digo, cuántos no estudian ningún lenguaje? O sea, me está pidiendo los elementos que no pertenecen a ninguno de esos dos. Ninguno de estos dos. A ninguno. A ninguno de esos dos círculos. Entonces, se está refiriendo a la n. Justamente a la n. Nosotros no tenemos. O sea, esta n no pertenece ni a Visual, ni a Basic, ni a Pascal. No pertenece a ningún, o sea, no estudia ninguna de esos dos lenguajes. En esta encuesta estamos hablando de Basic y Pascal. O sea, este grupito de N no estudia ninguno de esos dos lenguajes. Entonces, es básicamente la N. Pero nosotros todavía no lo hemos hallado. Ahora, como el universo es 50, ¿ya? El universo es 50. El universo son 50. O sea, simbólicamente, con letras, es un universo, o sea, de dos conjuntos. ¿Qué va a ser? Va a ser la suma de X, o sea, de todos estos. X, T, Y y N. Eso va a ser el universo, la suma de esas cuatro letras. No hay más en dos conjuntos. En tres ya va a haber más letras. Entonces se refiere a X más T más Y más N. N de nadie, o sea, que no pertenece a ninguno de esos conjuntos. Entonces, nosotros el universo lo tomamos el total, ¿no ve? ¿Cuántas personas han sido encuestadas? Sí. Entonces, son 50 alumnos. Esos 50 alumnos de primer ingreso, entonces se han repartido tantos, ¿no ve? Entonces, si alguien sumase, ¿no ve? Esto, 20 más 10 más 15, que es igual a 45, ¿no ve? Es igual a 45, ese x más 10, x más, ¿no? 20 más 10 más 15 es igual a 45. Pero el universo o la encuesta trata de 50 personas. ¿Dónde están esos 5 restantes? Pues esos 5 restantes están fuera de esos conjuntos, que sería aquí afuera. Fuera de los conjuntos, pero dentro del rectángulo. El rectángulo simboliza lo que es el universo. Entonces, aquí están esas 5 personitas. Y con eso, con n, con estas personitas, con esos recién se completa 50 personas, ¿no ven? Entonces, ahí, ¿no? Ya sabemos que x más t más y son 55, ¿no? El universo son 50 personas. A ver, 50 personas. X es 20, E es 10, Y es 15 personas. Y N es lo que vamos a encontrar. Entonces, todo esto, lo que es 45, va a pasar al otro lado a restar. 50 menos 45 es igual a N. Y de aquí obtengo que 5 es igual a N. Entonces, esta N que representa los que no estudian ningún lenguaje. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos no estudian ningún lenguaje? Entonces sería N, que es igual a 5 personas, 5 estudiantes. ¿Alguna pregunta antes de que continúe?
¿Cuántos estudian BASIC pero no Pascal? Cuando hay ese pero no, aquí entra en juego esto. Estoy poniendo B porque aquí lo puse B, ¿no? B en vez de BASIC. En vez de BASIC puse B nomás. Por eso lo he puesto entre paréntesis. Esto es, imagínense que este es su dedo gordo de la mano, ¿no? Que es pulgar, creo que se llama, ya me olvidé. Entonces, aquí me dice, pero no Pascal. Digo, pero no Pascal. Como me dice, pero no Pascal, entonces yo con mi dedo pulgar voy a tapar todo el conjunto de Pascal. Lo voy a tapar así. Entonces, ¿cuántos estudian BASIC pero no Pascal? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que me sobra en BASIC? ¿No ve? O sea, justamente estas 20 personitas. ¿No ve? Estudian BASIC. Entonces, lo que estoy tapando, ignoren a este 30 y a este 25, porque ya no lo estamos tomando en cuenta. Lo único que nos ha servido era para hallar los elementos de X, Y, etc. Entonces, lo único que me queda de BASIC, del conjunto B, es 20 personas. Entonces, a eso se refiere. Cuando se estudian BASIC, pero no Pascal, y se refiere a X, que es igual a B. Ahora, no lo vamos a tomar en cuenta a N. ¿Por qué? Estamos hablando de las personas que estudian BASIC. Porque estas N, 5 personas, no estudian ninguno. Por eso no lo tomé en cuenta. Entonces, a ver, ¿qué otra pregunta? A ver, ¿qué otra pregunta? Sí, eso es todo lo que puede haber. Ah, esto. ¿Cuántos estudian BASIC o Pascal? ¿Se acuerdan en conjuntos qué significaba la O? La O que es básicamente unión A, unión B. Ay, disculpen mis circunferencias. ¿Qué significaba A unión B? Todo en realidad, ¿no? Todos los elementos comunes y no comunes tomamos en cuenta. En realidad la unión es más o menos suma de todo. Entonces es básicamente esto. Entonces, Pascal o, ¿cómo se dice? Visual, digo, Basic o Pascal sería la suma de estos tres elementos, X, Y y la T, ¿no? Tal como en conjuntos. Entonces sería esa suma de las X más Y más T. Nosotros ya tenemos los datos, que es 20, 15 y 10. 20 más 15 más 10 es igual a 45. Y otra manera de verlo es ahí preguntando, ¿no? Por ejemplo, preguntases a esta partecita, estos 20 estudiantes. Le preguntaréis a uno, ¿estudias BASIC o Pascal? Imagínense que ustedes fueran de las personas que solo estudian BASIC, ¿ya? Una de estas 20 personas. Y te preguntan, ¿estudias BASIC o Pascal? Y te vas a decir que sí, estudias BASIC, o sea, cumples, o sea, puedes decir a la pregunta, respondes con un sí, ¿no? ¿Estudias BASIC o Pascal? Pues sí, por lo tanto se incluye, ahí está la X. Si le preguntas a estas 10 personas que estudian, no ve tanto BASIC como Pascal, le preguntas, ¿estudias BASIC o Pascal? Te van a decir que sí. De hecho, estudian las dos, ¿no? Pero cumple la respuesta. O cumple la condición o la pregunta, ¿no? Puede responder que sí a la pregunta. Y a estas 15 personas le preguntas, ¿estudias BASIC o Pascal? Te va a decir que sí. Por lo tanto, por eso, otra manera de ver, X más Y más T. Entonces, ahí está 45. Eso sería todo.
Eso sería todas las posibles preguntas que podrían hacerle con dos conjuntos. Ahora, a ver qué hora es. Quisiera resolver en 15 minutitos. Vamos a resolver lo que es un examen pasado que les acabo de pasar. Eh, hasta mientras pueden preguntarme cualquiera de sus dudas. ¿No hay ninguna duda? Pregunten nomás cualquier cosa. Aquí, después de que hagamos esto del examen, de un examen pasado, ya, bueno, este video lo voy a subir a mi canal y pues de ahí ya no vamos a tomar más el tema de dos conjuntos. Luego la siguiente clase sería tres conjuntos nomás ya. Ya. Básicamente, en un examen pasado ha entrado como un plus nomás. El examen trata de 4 ejercicios y un plus, que esto básicamente es el número 5. A ver, aquí. Esto ya es de un examen pasado. Ahora, ver. Ver. Ya, la pregunta va. De 212 estudiantes, se sabe que los que hablan solo inglés son tanto, son tantos como los que hablan inglés y francés. Ya. Son de, a ver. Son tantos de que los que hablan solo inglés son tantos como los que hablan inglés y francés. Y además de los que hablan solo francés, es la quinta parte de los que hablan inglés. Si 20 no hablan ninguno de estos dos idiomas, ¿cuántos hablan solo francés? ¿De cuántos idiomas estamos hablando? ¿Cuántos conjuntos va a haber? Es lo primero que tienen que ver. Entonces, lo único que estamos hablando son inglés y francés, luego más adelante francés, inglés y nada. Si 20 no habla ninguno de estos dos idiomas, o sea, ninguno de estos dos idiomas, que sería N, ¿no? O sea, no habla ninguno de estos dos idiomas. Como estamos hablando de dos idiomas, ¿no ven? O sea, estudiantes que saben inglés o francés o como sea, estamos hablando de dos, o sea, inglés o francés, solo va a haber dos conjuntos. Inglés. Y otro conjunto, pero este va a ser de francés. Entonces, lo que me acuerdo de lo que he leído, lo único que me acuerdo es que 20 no habla ninguno de estos dos idiomas. Entonces, le pondré eso, 20. Aquí me dice, de 212 estudiantes, se sabe que tantos. Entonces, esos 212 estudiantes, ustedes ya pueden poner en el universo, aquí. O sea, es una encuesta a 212 estudiantes. Básicamente 212, el universo. Se sabe que, se sabe que los que hablan solo inglés, ahora, esos datos yo puse aquí, ¿no ve? X, a este lado y a este lado T. El licenciado Patiño siempre utiliza estas notaciones. Por lo tanto, ustedes siempre van a poner aquí Y, digo, ahí X, luego T en el medio y Y ahí. Siempre. También podrían ponerlo a, no sé, como ustedes quieran, no es obligatorio, pero así me ha enseñado él y pues así estoy. Así también les indico. Entonces, ahora, esta X ya sabemos que son los que
hablan solo inglés. Esta Y, los que hablan o los que saben solo francés. Y esta T ya sabemos que se refiere a los que hablan tanto inglés y francés. ¿A ver? Ya lo hemos visto. Entonces, aquí me dice, a ver, entonces, se sabe que los que hablan solo inglés, o sea, los que hablan solo inglés, ¿de quién me está hablando? De X, ¿no ve? Entonces, me está hablando de X. Entonces, X, los que hablan solo inglés, son tantos como los que hablan inglés y francés. O sea, estamos hablando de números, ¿no ven? Entonces, es igual al número de los que hablan inglés y francés, que es T, ¿no ve? Esto, la T habla inglés como francés, o sea, habla los dos, inglés y francés. Entonces, por lo tanto, me dice que X es igual a T, ¿no ve? Entonces, nuevamente, lo leemos. Se sabe que los que hablan solo inglés, o sea, la X, son tantos como los que hablan inglés y francés. Por eso, o sea, son tantos. Nosotros vamos a encontrar la cantidad, o sea, estamos buscando cuántos estudiantes hablan solo inglés, o sea, y etcétera, ¿no? Vamos a buscar uno por uno. Sin embargo, aquí lo que me dice, solo inglés son tantos como los que hablan inglés y francés. Por eso X es igual a T. Eso es lo que me dice. Traducido se podría decir, en letras, ¿no? Que es o nuestros subconjuntos que tenemos. Ahora, y además los que hablan solo francés, entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la Y, ¿no? Los que hablan solo francés. Entonces, Y, los que hablan solo francés, es la quinta parte de los que hablan inglés. Entonces, cuando se refiere a la quinta parte, en número es, a ver, ya sabemos, a ver, solo sabemos que va a estar dividido entre 5, ¿no? Eso se refiere a la quinta parte. Va a estar dividido alguna cosa. Y esa cosa va a ser la quinta parte de los que hablan inglés. ¿Y cuáles hablan inglés? A ver, quisiera que piensen eso. Aquí, ¿qué tendría que poner? ¿Quiénes hablan inglés? Los 202 estudiantes. X más T. X más T. Muy bien. Ahora, esos 202 estudiantes son los que han sido encuestados, ¿ya? Esto básicamente, todo este rectángulo, o sea, es básicamente, esos 212 es el universo, ¿no? Aquí ponemos el total, se podría decir. 212 estudiantes han sido encuestados. Y de esos 12 estudiantes, o sea, aquí ya nos pone un acertijo total, ¿no? De los cuales hay que descifrar, ¿no? Esto es básicamente, esto es estadísticas ya. Esto es lo que estamos avanzando de conjuntos. Esto en estadística le va a servir mucho a ustedes. O sea, todo lo que estamos avanzando desde ahora, lo que es conjuntos, como estos problemitas, lo van a utilizar ya más adelante. Esto ya no son leyes lógicas, esto ya no son proposiciones, esto ya es aplicado a la vida real y lo van a utilizar más adelante, que es estadísticas. Ahora, entonces me dice 202 estudiantes, y eso es el universo. Ahora, se sabe que, ahora, ¿no? Como en cada dato me está hablando inglés y francés, entonces por eso es dos conjuntos, ¿no? Dos conjuntos. Un conjunto de francés, que es todo eso. Entonces, y un conjunto de inglés, que es todo esto. Y en el conjunto de inglés hemos puesto una notación tanto como X y como T. Esta X y T pertenecen al conjunto de los que saben inglés. Entonces aquí me dice la quinta parte, o sea, dividido entre 5, eso significa quinta parte, ojo, de los que hablan inglés. Entonces,
¿Quiénes hablan inglés? X más T. X, X y T. O sea, todo esto. Esto es el conjunto de los que saben inglés. ¿Y qué está dentro de este círculo? Están X y T. Por esa razón, yo aquí lo sumo X más T. Y eso es, o sea, y lo divido entre 5, ¿no? Como me dice la quinta parte. Y listo. Yo todavía no sé cuántos hablan inglés, todavía yo no sé. Solo sé de los, ni de francés no sé nada todavía, pero lo vamos a hallar ahorita. Ahorita vamos a hallar. Entonces, a ver, ahora lo que me sigue, si 20 no hablan ninguno de estos dos idiomas, ¿cuántos hablan solo francés? Entonces, esos 20 se refiere a N, ¿no ve? De los que no pertenecen a ningún conjunto, o sea, de lo que no sabe ninguno de esos dos. Entonces, están fuera de esos círculos. Por lo tanto, ese de los que no hablan ninguno, o sea, si 20 no hablan ninguno de estos dos idiomas, entonces estamos hablando de N. 20 directo. ¿Cuántos hablan solo francés? Ahora, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuántos hablan solo francés? ¿Y qué letra es esa? ¿O qué suma de letras es esa? Eso es lo que tienen que entender, chicos. Ahí nomás está lo difícil, en saber a qué se refiere. Por ejemplo, nuevamente, como en esos datos, esta X son las personas que solo saben inglés. Esta Y son las personas o los estudiantes que solo saben francés. Y esta T son las personas que saben los dos, tanto inglés y francés. Entonces, aquí me preguntan, ¿cuántos hablan solo? Ese solo, cada vez que lean un solo francés. Entonces, de francés, esta T, ¿no ve? Es la intersección de estos dos. O sea, cuando me dice solo, yo solo voy a ubicarme a lo que sería esta parte de francés, ¿no? De francés. Esa parte. Esta Y son los que saben solo francés. Ahí no va a estar lo difícil. En saber a qué se refiere con todo lo que nos dice. Entonces me pide esta Y. El número. ¿Cuántos hablan solo francés? Entonces tenemos que hallar esta Y. Ahora, entonces, según los datos que yo tengo, X es igual a T. ¿No ven? Y en aquí tengo otra ecuación, X con T. Y lo que me pide es Y. Entonces, aquí ya entra en juego las matemáticas, ¿no? Aquí entra en juego lo que sabemos de matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí X es igual a T. Aquí Y, aquí tengo X tanto como T. Entonces, como aquí yo tengo T y aquí tengo T, tendría que intersectar. Entonces me dice que X es igual a T. Entonces, en vez de poner T, yo voy a poner X, ya que son iguales. Entonces, llamemos a esto ecuación 1. Esto ecuación 2. Entonces, este 1 básicamente voy a intersectar con 2. Bueno, no era necesario poner siquiera nombres o números que estoy pensando. Entonces, esa Y, entonces, en vez de poner T, voy a poner X. Entonces, sería básicamente así. X más X dividido entre 5. Entonces, X más X es igual a 2X dividido entre 5 nuevamente.
Ahora, entonces, es igual a 2x dividido entre 5. Ahora todavía no tenemos un número, ¿no ven? No tenemos más para hacer. Ahora aquí entra en juego, o sea, ¿qué es lo que debería hacer? O sea, ya he hecho lo que tengo, ¿no ve? Ya lo que me ha dicho, ¿no ve? Todo esto, todo lo que me ha dicho el enunciado, era todo esto. Y me ha dado dos ecuaciones, ¿no? Y he hecho intersección de esas dos ecuaciones. 1 y 2, ¿no ve? O sea, ¿qué significa intersección? Entonces, ahí tengo esto. Aquí me pregunta, esto no es una ecuación, ¿no? Aquí solo la pregunta es y, ¿no? La incógnita es y, lo que tengo que hallar es y. Ahora, ¿qué es lo que no tengo? O sea, ¿de dónde saco un valor de x, ¿no? O sea, me falta otra relación, ¿no? Para poder hacer. Y en aquí entra en juego lo que es, aquí, ¿no? 212 estudiantes, ¿no? Es la encuesta, ¿no? De 212 estudiantes. Entonces, ahí va a entrar en juego lo que son nuestros datos, 212 y N20. Entonces, nosotros sabemos, los estudiantes que han sido encuestados son 212. ¿Me ven? Y este 212 es la suma de x más y más t y más n. Siempre va a ser así en dos conjuntos, ¿ya? Siempre, siempre. Entonces, eso va a ser x más y más t y más n. Son 20. Entonces, 20 son n, ¿no? Entonces, ahí voy a poner los datos que yo tengo. 212, entonces esto va a bajar normal. X yo no conozco el número, va a bajar. Y tampoco conozco el número, por lo tanto va a bajar. T tampoco conozco el número, por lo tanto va a bajar. Y de n tengo, que es 20. Este 20 va a pasar al otro lado a restar, lo cual voy a tener 212 menos 20. Es igual a x más y más t. Ahora, 212 menos 20 sería 192, ¿no? Esto es igual a x más y más t. Ahora, entonces, esto era mi tercera ecuación. Porque en un principio yo tenía tres incógnitas. Lo que es x, lo que es t y también la y. O sea, necesitaba una tercera ecuación para poder terminar. Entonces, estas dos ecuaciones tengo que intersectar acá. Aquí, aquí. A ver. Aquí, en vez de poner t, yo voy a poner x. ¿Ve? Aquí nos dijo antes, x es igual a t. Entonces, en vez de poner t, yo voy a poner x. Entonces, 192 es igual a x más y más t. Y bueno, en vez de t voy a poner x, ¿no? Lo que nos decía en principio, x igual a t. Ahora, esto ya también, ¿no ve? Yo hice una intersección, ¿no? Aquí esa intersección, ¿no? De las dos ecuaciones y de lo cual tengo y es igual a 2x dividido entre 5. Entonces, en vez de poner aquí esta y, lo voy a hacer desaparecer y voy a poner esto. 2x igual a 5. Entonces, eso voy a hacer. Esto lo voy a sumar nomás siempre. Es x más x, entonces sería 2x, ¿no? Y en vez de y voy a poner 2x dividido entre 5.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunten nomás cualquier cosa nuevamente. Como les decía. Ahora aquí, esta es la calculadora que tienen todos. Sí, auxilio. Ya. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces yo tengo, aquí no ve, en la pizarra yo tengo 2x más 2 dividido entre 5, ¿no? Aquí. Entonces básicamente voy a factorizar el x, ¿ya? Tendría 192 igual a 2 más 2 dividido entre 5x, ¿no ven? Entonces, esto, para que no sepa sumar fracciones, porque yo también me olvido ya me olvidé de hecho, yo ni me tomo la molestia de intentarlo a mano, y lo pongo en mi calculadora, así, 2 más 2 dividido entre 5, igual, 12 quintos. Entonces, eso voy a poner, 192 12 dividido entre 5, o sea, 12 quintos, ¿no? Esa X está, ¿no ven? Lo único que hemos sumado es esto, 2 más 2. ¡Ay! Entonces, despejamos de aquí y ya sabemos qué hacer. 192, el 5 va a pasar a multiplicar por 5 dividido entre 12. Y ese es el valor de X. A ver, 192. 192 por 5 dividido entre 12. Sale 80, auxilio. ¿No ve? 80, ahí está. Entonces es 80. 80 es el valor de X. Pero a nosotros nos está pidiendo Y, ¿no ve? Entonces esa X que yo he encontrado me va a servir para reemplazar aquí, ¿no? Entonces voy a tener Y igual a 2, me salió 80, ¿no ve? Esto era 2 quintos. Solo que en vez de X he puesto 80, y lo cual me saldría 3 dividido entre 5 por 80, 32. Y es igual a 32. Y eso es la respuesta, y ahí acabamos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Esto, en realidad, para resolver esto, te da 5 minutos. Ustedes, me he tardado más que todo explicando, ¿no? Pero esto es siempre, lo único difícil está en, ¿no ve? Esto, volverlo en números, ¿no ve? O en letras. ¿A qué se refiere? Solo eso tienen que practicar. Este video yo lo voy a subir a mi canal. El enlace lo voy a subir ay, a los grupos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, la clase terminaría aquí y ya nos podemos ir. A menos que tenga alguna pregunta más para hacer.